Buenos días. En primer lugar, gracias a los directores del proyecto de investigación, pues haber invitado al área de contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el propósito, pues eso, de compartir conocimiento, ¿no? De tender puentes entre dos disciplinas, ¿no? Que al final están tan implicadas una con la otra, ¿no? Entonces, ya para empezar vamos a dar comienzo a esta jornada con la primera sesión, que se titula como Origen y evolución de la información no financiera. En ella van a participar dos ponentes y, en primer lugar, tenemos el placer de contar con José Antonio Calvo Sánchez, que es profesor titular de la Universidad del País Vasco. De su amplia y destacada trayectoria profesional podemos subrayar su participación en proyectos competitivos y sus aportaciones científicas en el ámbito de la contabilidad medioambiental y social, en el ámbito de los sistemas de información contable y también en el ámbito de la regulación profesional y la regulación pública. Sin más dilación, José Antonio, tienes la palabra. De acuerdo, Monse, muchísimas gracias. Lo primero, cortesía obliga, es recordarle a la moderadora que controle los tiempos de los ponentes, sobre todo quien toma la palabra en primer lugar, para que no nos vayamos excesivamente y que sobre todo procuremos satisfacer los objetivos que se comentaban, y es que sea esto realmente un seminario, un lugar en el que se arrojan una serie de ideas. Voy a procurarlo hacer cual si se tratase de piedras en un estanque, para mover unas aguas y que nos sirvan, sobre todo en el momento incipiente en que nos encontramos, para que cada uno aporte sentido común, aporte paciencia y sobre todo aporte, yo creo, que un espíritu nuevo, porque en definitiva el reto que supone la información no financiera pues tiene una serie de claves y está en una fase de creación en el que todavía hay muchos elementos que yo creo que son necesarios que queden fijados en primer lugar. Estamos en una fase, yo creo que, de fundamentos. Y cuando se habla de fundamentos, todas las opiniones deben ser aceptadas. Yo creo que hay que generar debates, voy a hablar de ellos, pero en varias ocasiones, muy amplios, y debates en los que vengamos con una flexibilidad muy considerable y muy por encima, desde luego, de la que se produce cuando se está en otros ámbitos más trillados, ya más establecidos, más regulados. Y desde ese punto de vista, pues creo que hay una buena alternativa para que todos los que aquí estamos seguro puedan hacer algún tipo de aportación. Con respecto a la presentación, que intentaré no abrumarles, ayer le decía a Alberto que contiene 27 páginas, pero ese es el modelo de engaño, ese es el formato pequeño. Pero si alguno va a pensar que voy a dedicar los 20 minutos en que se han quedado los 45 que me ofrecieron en el mes de junio, pues no lo voy a hacer. Tienen ustedes esa presentación, parece que no está todavía distribuida, pero cuentan con ella, y bien tanto de modo directo a través de la propia organización de la jornada, como si no tienen la cuenta de correo mía, para que la utilicen tantas veces como sea necesario. Es una presentación, lo hago siempre de esa manera, que queda sometida a su buen criterio y además a la utilización en la medida que puedan entender que presenta algún tipo de utilidad. Bien, sobre lo que es el punto de partida de la opinión que quería mostrar, yo cuando observé que me colocaban de compañero de esta primera parte de la jornada a alguien del mundo de la filosofía del derecho, tuve la sensación de que Juan Ramón le colocaban para hacer el contrapunto necesario de un horroroso economista. Es decir, esos sujetos que se pegan a las isocuantas, que utilizan los modelos econométricos para determinar y discernir qué es lo que está pasando en un universo que es objeto de estudio, y desde luego para defender el statu quo. Bueno, está bien, porque estoy seguro que vamos a aprender de la filosofía del derecho otra visión, algo menos complaciente, pero desde luego los organizadores, cuando tuvieron la gentileza de invitarme a este acto, pues creo que era público y notorio que desde luego yo juego siempre por el lado oscuro, no entendido como un lugar de fomento del delito, sino todo lo contrario, en romper bastante
los poderes establecidos de lo que se ha considerado hasta ahora los modelos vigentes, y que, tal vez como primer punto de partida, por si luego cabe la discusión, estoy rotundamente en contra de que se convierta en el núcleo original sobre el que se vaya a construir toda la información que se vaya a reclamar a los agentes sociales o a los agentes económicos de ahora en adelante. Eso que quede bien claro. Yo creo, comentaba hace unos minutos, que hay una situación necesaria de fundamentar nuevamente todo lo que es el modelo económico. Hay un cambio significativo que desde luego es bastante, yo creo que más profundo y más ambicioso del que ha ocurrido en las décadas anteriores, y desde luego plantearlo desde el mantenimiento de la comodidad, de las rutinas, creo que sería un flaco favor. Luego, esa es un poco la línea directriz que voy a seguir en alguna de las cuestiones que voy a ir lanzando. Por eso, cuando ustedes tengan la presentación, pero la tienen ahí detrás nuestro, a mí me gusta hacer una reflexión de lo que hace, bueno, el tiempo ha pasado muy rápido, fue el escenario en el que dibujamos nuestra primera aproximación al conocimiento de las razones económicas en cualquiera de las disciplinas, teoría económica, derecho mercantil, o incluso derecho civil, contabilidad, y las cuestiones que tienen ahí ustedes reflejadas, yo diría que no formaron jamás parte de nuestros planes de estudio, nunca estuvieron. Posiblemente porque en aquel momento no eran necesarias, pero claro, transcurrido el tiempo que nos dota a algunos de las canas de las que podemos presumir, pues hombre, no cabe seguir ignorando que son esos fenómenos los que van a determinar cuál tiene que ser la conducta, cuál tiene que ser el comportamiento y cómo debemos afrontar un fenómeno hoy por hoy absolutamente imprescindible de cómo las empresas tienen que dar a satisfacer sus necesidades a los distintos grupos de interés. Adelanto que no se me va a escuchar ni una sola palabra en inglés a lo largo de la exposición, eso que algunos llaman los stakeholders, pues bueno, son los grupos de interés, que son en definitiva los colectivos que muestran una legítima atención por las diferentes circunstancias que concurren en una compañía de negocios o en una entidad pública que tiene pues variables económicas que gestionar y que tiene incidencia sobre una población que ha ido creciendo. Yo desde ese punto de vista creo que tenemos ciertas limitaciones y desde luego quien les está hablando de una manera muy significativa, estamos muy condicionados para ser los que vayan a dar respuestas teniendo en cuenta todos esos acontecimientos. Es decir, yo es verdad que por razones de la libertad que concede el estudio dentro de un ámbito como es el de la universidad pública, pues he podido desde el año 1991 centrarme en los aspectos que estaban absolutamente al margen de la información contable. A mí me empezó a preocupar los temas de reputación, las incidencias del medio ambiente, las consecuencias laborales, las políticas retributivas. No me sumo ahora a la moda, pero las condiciones de la desigualdad de género que algunas de nuestras disciplinas, y en concreto la contabilidad, pues formalizaban de una manera excesivamente contundente. Era de los que creía, y sigo creyendo firmemente, que la contabilidad no solo refleja la realidad, sino que reflejándola de una manera determinada está condicionando las conductas. No es un buen momento, supongo desde un punto de vista social ni sociológico, que estemos pensando en los diferentes acontecimientos que en las últimas semanas de distintas empresas que están hablando de cerrar las instalaciones en nuestro país, con unas claves que a nosotros no nos enseñaron que eran determinantes para tomar decisiones. A nosotros se nos vino a comentar en su momento que cuando una empresa entraba en irrentabilidad, cuando los gastos superaban a los ingresos, pues que había que pensar tal vez en echar el cierre. A lo largo de los años en que he formado parte de la academia, pues esto no ha sido lo más frecuente. Las empresas que hablan de deslocalizarse, las compañías que cierran las instalaciones en determinados lugares, algunos muy próximos a nosotros y con un fortísimo impacto sobre los niveles de paro de una zona, sobre los niveles de recaudación y algunas otras cuestiones, pues desde luego lo hacen incluso cuando las cuentas de resultados presentan beneficios. Luego es algo difícil pensar que los planteamientos con los que nos instruimos en su momento siguen siendo válidos para, primero, entender el panorama y, en segundo lugar, tomar algunas decisiones al respecto. Como digo, tienen ahí el suficiente volumen de argumentaciones por si después quieren entrar en alguna de ellas. El segundo comentario rápido, como se nos ha pedido,
Pues hombre, solo si reconoces cuál es tu punto de partida es cuando estás en condiciones tal vez de encontrar algunas soluciones o resolver algunos de los problemas que ha suscitado nuestra particular manera de encarar los fenómenos y el modelo económico vigente. No quisiera, desde luego nunca intento agredir con mis presentaciones, pero creo que he sido bastante suave cuando he calificado esos 3 líneas de argumento como las que pudieran tal vez caracterizar cuáles han sido algunos de los fallos que concurren de una manera especialmente significativa en la última crisis 2007-2008 y que desde luego yo tendría todos los problemas, todas las suspicacias para pensar que no estamos otra vez en una línea de volver a incurrir en el mismo tipo de catástrofes, en el mismo tipo de crisis que hace 10 años llevaron a un cambio radical del escenario y de los comportamientos, sobre todo de las grandes políticas macroeconómicas. Tengo dudas de que la avaricia, la codicia, tengo dudas de que la manera en que se está organizando el gobierno corporativo, y hablo de medidas que están ahora poniéndose en implementación, tengo dudas sobre que haya un adecuado equilibrio, tengo dudas sobre el papel que efectivamente tienen que estar desarrollando los que deberían ser los garantes de la credibilidad, de la confianza. Hablo y son gente de mi profesión, son compañeros, somos amigos, pero cuando estoy hablando de los auditores, cuando estoy hablando de los reguladores, cuando pongo sobre la mesa a los supervisores, y por qué no decirlo, para que nadie piense que me quiero quedar al margen, y cuando pongo encima de la mesa el papel determinante que los académicos pueden estar jugando a la hora de trasladar contenidos en sus clases, pues creo que es una fenomenología que no ha sido suficientemente atendida, no ha sido suficientemente paliada, aunque sí tengo la sensación de que en los últimos 10 años el volumen de normas, de regulaciones que se han intentado poner sobre la mesa para atenuar, reducir o eliminar en su caso los problemas detectados, creo que han sido profundamente inútiles. Sobre todo porque pienso que los implicados, los agentes, los intervinientes, los constituyentes, de los que tal vez igual luego pueda volver a hablar, creo que no hemos cambiado radicalmente nuestra manera de actuar, porque nuestro bagaje intelectual y nuestras rutinas tienen un peso enormemente decisivo. Por eso, cuando pongo sobre la mesa, hay algunos pasos más rápidos, pongo sobre la mesa cuáles son los factores fundamentales que habría que tener en consideración y que van permeabilizando y mojando de manera excesivamente lenta nuestros registros, pues creo que nos falta mucho por hacer. Se ha estado aludiendo, y luego si tenemos oportunidad hablando de la iniciativa europea de marzo del 2018 de la Unión con respecto al plan de acción sobre finanzas sostenibles, se han estado poniendo pequeños parches para encontrar remedio a grandes problemas. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Hay una serie de razones que deberían hacernos pensar reflexivamente sobre si lo estamos haciendo bien o si tenemos que hacer un cambio significativo, sabiendo que el cambio, de manera, digamos, emocional, nos lleva a todos a territorios de mayor incertidumbre, más dudas. No es un suelo trillado, no son, digamos, mecanismos que estén, digamos, profundamente testados. Puede haber fallos de ellos, y por eso a mí cuando hago este tipo de intervenciones me gusta recalcar que lo que nos hace falta es paciencia y lo que nos hace falta es bastante humildad. Es decir, tenemos que estar dispuestos a algo que rompe nuestras claves diarias, que es a equivocarnos. Hacer algo, hacer una propuesta, que la propuesta pueda resultar errónea, y si es así, que la propuesta sea reemplazada lo más rápidamente posible, antes que seguir abundando en la utilización de modelos, sobre todo si desde el origen los consideramos que son demasiado limitados, son insuficientes y desde luego no nos van a resolver los grandes problemas. El comentario, luego si quieren vuelvo sobre los pesimismos que tengo como contable, algunos seguro que puede causar algún pequeño sarpullido. No, voy a irme incluso ya a esto. ¿Vamos en tiempo?
Vamos. Vamos, nos quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Perfecto. Entonces voy a cargar las pilas. Vamos a por ello. Miren, sigo creyendo que los informes corporativos, y hablo en un sentido amplio, tienen que seguir siendo el mecanismo esencial para que los agentes económicos satisfagan sus obligaciones de responsabilidad y de administración. Yo creo que todos estamos obligados a requerir a las empresas, me da igual su tamaño, me da igual su sector, me da igual la localización específica de su sede. Estamos hablando de un mundo global en el que las fronteras están desapareciendo y estamos hablando de un mundo en el que posiblemente como europeísta convencido me molesta tremendamente la situación actual del enfriamiento proeuropeo y me molestó en su momento enormemente ese camino de ida y vuelta que se provocó concretamente en el ámbito de la normalización y de la regulación contable, que si luego tenemos oportunidad volvería sobre ello. Yo creo que en estos momentos el gran problema que tenemos es en identificar claramente que el tipo de colectivos, que los grupos de interés que van a estar interesados en un manejo de la información corporativa ha cambiado de una manera terriblemente amplia. Es decir, la audiencia es distinta en número, los grupos que se están incorporando, y es diferente en tipología. No son los mismos grupos, incluso aunque los denominemos de la misma manera, cuando antes hablábamos de trabajadores de una empresa y cuando ahora estamos hablando de personas empleadas en una compañía que en un determinado momento puede trasladar parte de su fuerza laboral más exitosa a realizar funciones en una nueva filial, en un nuevo lugar, en un lugar alejado, al que esa persona, hay que ser consecuente, lleva su soporte y su aporte cultural, su particular filosofía vital, su manera, que no siempre va a coincidir con la del espacio al que va destinado. Yo creo que hay una importante falta de sensibilidad. He hablado en muchas ocasiones con los cuadros directivos de firmas multinacionales españolas y extranjeras, en los que les puedo cargar las tintas hablando de un exceso de colonización a la hora de hacer gestión en esas compañías. Se van con los predicamentos de la sede, sabiendo que esos predicamentos no son inmediatamente extrapolables a ese lugar de destino, y en segundo lugar, aceptando que en muchas ocasiones ese lugar tiene unas claves de funcionamiento no distintas a las nuestras, que sería lo legítimo, sino inferiores a las nuestras. Hay un cierto, y perdonen la expresión, aprovechando la situación de política de nuestro país, hay un exceso de nacionalismo empresarial a la hora de fijar las posiciones, las conductas y los comportamientos de las compañías cuando el mercado se convierte en global, cuando tienen que poner sobre la mesa las discusiones sobre sus cadenas de suministro, sobre la subcontratación, sobre la extracción de minerales en zonas de conflicto, sobre el respeto de los derechos humanos o sobre la aceptación de prácticas muy próximas, si no ya saltando la barrera, en términos de corrupción y de soborno. La audiencia es notablemente diferente. Es una audiencia, además, que no viene ya establecida, no debe venir establecida única y exclusivamente por razones de leyes o de regulaciones. No. Hay una serie de argumentos que se están metiendo dentro del catalizador que acaba determinando qué es lo que se debe hacer. A mí me gusta mucho recalcar que hay información, lo que es, que hay sabiduría y que hay conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en la fase del conocimiento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y los tecnólogos contables nos va a la marcha como a un tonto una tiza. En contabilidad se puede hacer de casi todo, pero la cuestión está en dar un paso más y pasarnos al ámbito de la sabiduría. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que resulta más congruente, no solo con el cumplimiento regulador y normativo, sino qué es lo más decente que se debe hacer? Yo creo que es un aspecto prioritario. Y las empresas, cada vez en mayor medida, tienen que aceptar que cumplir la regulación les genera un ámbito de satisfacción muy considerable. Estamos dotando a nuestras empresas de mayor dimensión de esa nueva figura del oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento se está transformando en una especie de socias, en un símil de estar realizando anotaciones en las casillas en las que estamos cumpliendo y no en aquellas, tal vez más importantes, en las que se está en contradicción. Yo creo que hay que pensar en la presión de la opinión pública, que hay que pensar en la política, que hay que pensar
en un tipo de colectivos distintos. Les hablaba antes de esas cadenas de suministros. Hay socios comerciales por delante nuestro, son los proveedores, y hay socios comerciales por detrás nuestro, clientes. Y tenemos que empezar a aceptar que esos colectivos determinan, mediatizan, condicionan en parte los comportamientos empresariales. Yo no quiero, si opto por un planteamiento lo más ético posible, no quiero que me salpique las malas prácticas de mis proveedores, y no estoy dispuesto a que mis clientes hagan un uso, vamos a decir, mercenario de los productos que le he vendido, de los servicios que les he prestado, y que de algún modo pueda contaminar mi reputación, pueda influir sobre mi nivel de reconocimiento de marca y otros aspectos que son hoy mucho más importantes, luego iré con ellos, que los que se depositan en nuestros entrañables estados contables. Si tuviese la oportunidad, pero acudo y apelo a su sentido común y a su sabiduría, a la redundancia, sobre esa cuestión, hay muchas tendencias en este sentido y condicionan tremendamente los mercados. En la época en que yo empecé a trabajar, no había fondos de pensiones con la trascendencia, con el peso específico y con la capacidad de condicionar la evolución del mundo de una manera tan significativa. Pero es que hay una parte de los fondos de pensiones, incluso en un ámbito como el nuestro, donde de momento solo juegan un papel complementario sobre lo que serían las prestaciones públicas, donde ya no se pretende solo invertir en aquellos nichos que puedan ser especialmente rentables. Se va buscando otro tipo de realidades. Queremos invertir en compañías donde tal vez la tasa que nos van a proporcionar anual es más modesta, es mucho más moderada, pero es una tasa que encontramos que tiene una virtualidad, tiene un elemento muy positivo, que puede ser una rentabilidad extendida en el tiempo. Prefiero ganar un 5% con unas condiciones que un 15% con el pelotazo al que algunos durante mucho tiempo nos tuvieron acostumbrados. Miren, desde que yo era un chiquillo tenía algunas manías, algunas las mantengo, y era acompañar a mi padre pues a las juntas generales de aquellas empresas en las que él era un modestísimo, menos que modesto accionista. De aquellas juntas generales donde todo eran intervenciones complacientes con el Consejo de Administración, a las juntas generales actuales, sobre todo en empresas de gran tamaño, ha habido un cambio enormemente significativo. Alguien puede pensar que es una apelación a una política de marketing, a una bienintención cosmética que va a quedar al día siguiente muy bien en los medios de comunicación o en la página web cuando se cuelgue esa grabación, pero hay que empezar a ser consciente que hay grupos de socios, de accionistas activistas que empiezan a tomar la palabra, sobre todo para, cual suerte de Pepito Grillo, recomendar, orientar a los miembros del Consejo de Administración sobre políticas que sean cuidadosas en distintos tipos de ámbitos, aunque algunas no tengan, como les decía, trascendencia inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias. Hay grupos que están eliminando la pasividad con la que vinieron, digamos, comportándose con respecto a la información de la compañía. Los empleados, hoy por hoy, se han convertido en sujetos, digamos, activos en la utilización de los informes corporativos, sobre todo porque empiezan a observar unos de ellos que puede estar en tela de juicio el mantenimiento de su puesto laboral, y otros de ellos porque quisieran que sus empresas fuesen especialmente exitosas en los rankings donde se mide la reputación, donde se mide su atención o preocupación por la sostenibilidad o por cualquiera de los otros criterios que tienen que entrar a formar parte. Por eso, tal vez la primera conclusión a la que me gustaría llegar sería que creo que hay que reevaluar, reformular todo el proceso de elaboración de los informes, cualquier tipo de informes en la compañía. Es decir, las empresas tienen que mirar hacia afuera. Está claro que en situaciones de dificultad económica el día a día se convierte en un motivo esencial para los gestores, pero hay que mirar qué grupos de interés tienes en tu derredor, atendiendo a tus especificidades como negocio. Tienes que detectar dentro de esos grupos cuáles son aquellos a los que tienes que atender de una manera especialmente prioritaria, cuáles son sus necesidades, no considerarlas que cada vez que hacen una petición se considera una especie de obstáculo, de meternos el dedo en el ojo. No, en muchos momentos hay que, en esa visión de más largo plazo, pensar que estás ganando hoy un adepto, estás dándole una información
que le va a, por lo menos, a ser más receptivo sobre lo que se está haciendo en el negocio, y seguramente en un plazo medio puedes acabar consiguiendo unos nuevos colaboradores cómplices en una manera, desde luego, distinta de hacer los negocios. El segundo comentario que quería llevar a consideración por su parte sería qué son informes corporativos, qué hay que poner. Pues bueno, como me ha tocado, esa es la ventaja de la edad, me ha tocado vivir el trasunto desde cuando mis primeros tiempos de preocupación económica y de investigación, yo necesitaba un artículo, necesitaba una opinión, necesitaba un documento, y te podías sentar, hacías la petición y a veces con suerte 2 años y medio después te llegaba. En estos momentos, como bien saben, hay un mecanismo mucho más eficiente para conseguir bloquear a tus alternativos o a tus oponentes, y ese está echarle toneladas de información. En lugar de ser particularmente reticente, esta hoja no te la doy, te estoy fotocopiando solo las páginas pares del documento, pues ahora no, te vas a enterar lo que vale un peine, y te voy a sacar, no voy a hacer referencia, no voy a decir qué empresa es, la tengo un enorme cariño familiar, no voy a decir que es Iberdrola, pero las últimas cuentas anuales que ha depositado, tanto individuales como grupales, alcanzan 1.250 páginas. 1.250 páginas en que estoy convencido puedo hablar mucho a favor de ese operador eléctrico, mucho, pero sin ningún género de dudas eso es prácticamente imposible de abordar. Luego, el planteamiento al que creo que tenemos que ir en estos momentos, y luego hay fases adicionales que la tecnología puede permitir, mediante el establecimiento de capas, es que hay que buscar la integración en un solo documento, que sea comprensible para cualquiera con un interés legítimo. No voy a pedir a una persona que pase por la calle, tome usted este documento y a ver si lo entiende. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo. La academia, los gestores, los auditores, los reguladores, pongan ustedes todos al que quieran, se encuentran enormemente cómodos con unas redacciones que desde luego pueden estar sometidas a un análisis lingüístico, pero difícilmente de comprensión. Yo creo que llegamos tarde cuando desde hace ya 16 años, en el ámbito anglosajón, que algunas virtudes en ocasiones tiene, aunque yo le niegue unas cuantas, se habla de la necesidad de conseguir la legibilidad de los documentos mostrados por las compañías. Y en ese sentido, ya les digo, hay elementos tecnológicos que lo pueden favorecer. Yo soy gutenbergiano y pierdo mucho cuando una información se me sintetiza en un gráfico, en una pantalla, en lugar de recurrir a un documento que me permita pasar páginas y páginas. Bueno, pues habrá que concitar, habrá que buscar un mix, una fórmula que permita congeniar y compaginar un primer acceso a la información realmente relevante, y sobre ello hay que hablar muchísimo, espero que en la jornada de hoy y en otros lugares. La información tiene que ser la que es, buena y mala. Yo no tengo problemas cuando me presento delante de las personas que me conocen y saben que creo que tengo alguna cualidad, todavía no me la he encontrado a mí mismo, y que tengo varios inconvenientes. Y a mí se me acepta a bloque, como yo acepto al resto de personas. Bueno, pues va a haber empresas que a la hora de informar, de narrar qué es lo que han sido sus acontecimientos durante un determinado espacio de tiempo, tengan que poner negro sobre blanco que han hecho algo mal, que se han equivocado, que ha habido un error, que ha habido un fallo en el proceso, que como consecuencia de un tipo de incidencia pretendida y buscada hemos creado un problema que en estos momentos nos salpica. Y lo digo y solo lo largo como anécdota, soy un poseedor, soy un propietario de uno de los maravillosos vehículos de Audi Volkswagen Porsche, no es un Porsche, de los que nos lo vendieron evidentemente en situación engañosa. Si lo has hecho, lo reconoces, lo admites y tomas cambios significativos. Claro que tiene que haber responsabilidades en el camino, seguro. Lo que se me hace extraño, yo que he defendido durante mucho tiempo cierto comportamiento de algunas empresas germanas, es encontrarme que la actuación de ese grupo automovilístico es notablemente diferente cuando se aplica sobre el mercado norteamericano, en el que casi perderían, si no la licencia, si no soportan los 26.000 millones de sus primeras responsabilidades. Es notablemente distinto de lo que se está haciendo en el mercado de origen de la marca, y que sería al menos haber aceptado 2 sentencias desfavorables, una por aproximadamente 1.000 y pico millones, la que ha venido hace 2 semanas en la prensa por unos 800 millones más de pagos fiscales,
y de responsabilidades e indemnizaciones, y luego la situación de una serie de países que, como el nuestro, pues bueno, tenemos miles de esos vehículos y el que nos han dicho que lo que más se podíamos conseguir es que nos cambiaban el software hasta esperar que el gobierno, me da igual su color, vaya a conseguir que los vehículos que funcionan mediante diésel, además de tontos, tendremos que pagar más impuestos. Luego, que quede bien claro que en ese sentido, un solo informe, con la posibilidad de que luego ustedes hagan la diversión que les parezca oportuno. El informe, lógicamente, tiene que contener, yo diría, la referencia es inobjetable, dos tipos de cuestiones, a pesar de que Adán decía antes que en contabilidad no se manejan la mayoría de los que son expertos en el ámbito jurídico. Qué suerte, qué bien se puede vivir sin saber contabilidad. Se puede además alcanzar mayores niveles de felicidad. ¿Qué pasa con la parte financiera? Con la parte financiera, yo, perdonen que lo llene todo de anecdotario personal, he estado durante 26 años siendo analista. Durante 26 años me he puesto delante de quien fuese, y no solo de estudiantes universitarios, para, a través de los documentos con los que se informaba, hacer una radiografía de toda suerte de negocios. Yo he utilizado cuentas de entidades deportivas, de firmas financieras, de compañías claramente industriales y de empresas de servicios. Y en todas aceptaba... ¿3 minutos? En todas aceptaba la posibilidad de que alguna pequeño pelo me dejase en la gatera. Pero reafirmaba mediante sesiones de 4, 8, 12 horas que al final íbamos a sacar una sensación y una imagen bastante fiable de cómo se encontraba la compañía. Hoy por hoy eso no es cierto, no es verdad. Yo he dejado asignaturas de análisis, hace tiempo que no me dedico al análisis, porque no quiero cometer en ningún tipo de foro público una incorrección manifiesta que luego se pueda concretar en el mundo real. Desde ese punto de vista, quiero dejarlo bien claro, los tecnólogos contables nos hemos puesto las botas, les apuntaba antes motivos para el pesimismo, nos va la tecnología de una manera exacerbada, estamos que babeamos cada vez que un determinado organismo nacional o internacional arroja normas sobre la mesa, cuando esas normas, el planteamiento que tiene que haber es si resuelven los problemas. Y no se han resuelto los problemas. Y ha habido un silencio particularmente gravoso, y es por parte, sobre todo, de la gente que tenemos la independencia que nos proporciona no estar vinculados directamente con las compañías y tener una cierta independencia de criterio, aunque sea a coste de unos rendimientos salariales más menguados. Y me refiero a los intelectuales, me refiero a los académicos, me refiero a que qué bonito sería que las clases se convirtiesen en una crítica metódica de casi todas las normativas contables que se han implementado en los últimos años. Porque ninguna de ellas tenía, digamos, un destino que pudiésemos considerar ni medianamente complaciente con lo que se debía resolver. No es que quiera aprovechar ahora una coyuntura bajista, pero algunos hemos criticado fortísimamente la sustitución de ciertos modelos históricos por la llegada o el advenimiento de nuevas normas en base simplemente a que la coyuntura en que se hicieron era alcista. Los valores razonables, la manera distinta de registrar los riesgos, vías deterioros o vías provisiones, la sobreinflación de los fondos de comercio, tanto individuales, mucho menos, como colectivos, grupales o consolidados, la valoración que se daba a ciertas carteras con simplemente la única peculiaridad de que si nos pilla el toro, como ocurrió al comienzo de la crisis, hacemos una reunión en Bruselas y de la noche a la mañana nos saltamos los mecanismos y decimos que existe la posibilidad de modificar el tratamiento, lo que iba contra la cuenta de pérdidas y ganancias, porque los productos financieros están cayendo ahora significativamente de valor, vamos a llevarlos al neto y ya veremos en el neto después, cuando nos quede en negativo, quién es el que se encarga de cubrirlo, si son los fondos privados o son los fondos públicos. Luego quiero dejarlo bien claro, la información que estamos facilitando a través de los estados financieros, en mi opinión, es ahora poco relevante, no sirve para hacer un diagnóstico fiable sobre la posición de la compañía, lo quiero dejar rotundo como punto de vista, y en segundo lugar, lo que es todavía peor, y algunos hechos pueden avalar en contra de lo que estoy defendiendo,
es cualquier cosa menos oportuna. La información, cuando nos llega, la información financiera, nos llega demasiado tarde para mover el mercado. El mercado se mueve con unas claves financieras también, que desde luego para cuando aparecen publicadas en los estados habituales, ya se ha convertido todo en muy tardío. Eso posiblemente pueda explicar algunos de los sinsabores, algunas de las consecuencias más deficitarias que ha tenido el modelo. Y termino porque sé que me estoy pasando, no porque no tenga ganas. La información no financiera, que supongo que era el tema que suscitaba mi presencia en este lugar. Miren, de la información financiera lo único que puedo dejarles dicho, creo que está en algún lugar, es que no sabemos lo que es. Luego, la primera discusión que tenemos que plantear en reuniones como esta es ¿qué es la información no financiera? ¿Cuáles son los problemas? No ponernos como locos con un exceso de celo y de premura formal a rellenar documentos y cuadros, indicadores, etcétera, etcétera. Eso no es, en mi opinión, no es la solución. La información no financiera es determinante. Yo no compro, productos de Nike, jamás los he comprado. ¿Por qué? Por sus políticas. Yo soy de Apple y llevo con mucho dolor, desde hace mucho tiempo, que el funcionamiento corporativo de la compañía me está alejando del fervor con la que la he defendido durante 25 años, porque hace algo que no está dentro de la lógica que yo quiero practicar. Puedo seguirles con otro tipo de empresas. Es decir, hay un montón de información que es determinante para establecer lo que yo modestamente como individuo hago y lo que hacen grandes colectivos que tienen un peso determinante en la gestión de los negocios. Sobre ello, toda esa información vamos a intentar incorporarla. Busquemos un consenso, busquemos una fórmula común, consigamos que los aspectos más relevantes nos puedan servir, ya iremos luego con esto, si procede, nos puedan servir, como les digo, para que cambiemos, para que cambiemos nuestras decisiones. Termino, y en un intento de no agotar todos los elementos, paciencia, hay que experimentar, humildad, hay que probar. Llegamos a un mercado, a un entorno, a unos modelos que no tenemos tradición, que no tenemos muchos de los que aquí estamos y de los que están fuera formación, que nos falta conocimiento preciso. No saben ustedes con qué gusto hace años tuve que reemplazar parcialmente, hablar de amortizaciones con respecto al volumen de toneladas de residuos o de cualquier otro tipo de elemento propio de un proceso industrial. Yo estaba perdiendo formación técnica, estaba perdiendo escrúpulo contable, pero creo, y con ello termino, que estaba ganando poquito a poco una micra de ganar conciencia cívica sobre cómo se debe informar, cómo lo debo leer, cómo debemos gestionar. Muchísimas gracias a todos.